Este programa contiene escenas que han sido dramatizadas con especial atención al rigor histórico. Un misterio de 2000 años, enclavado en Afganistán. 20.600 piezas, una cantidad increíble de oro. Un tesoro inestimable, forjado por interminables guerras, desaparece sin dejar rastro. Todo el mundo estaba convencido de que el oro bactriano había desaparecido para siempre. Siglos después, un milagroso descubrimiento resucita el tesoro y una maldición. Justo después, se ven inmersos en una guerra santa. Una fraternidad secreta lo arriesga todo por evitar que el oro bactriano caiga en manos de los talibanes. Había 7 llaves dispersas por el mundo. Habría que reunirlas todas para acceder al oro. Había empezado la carrera para proteger el mayor tesoro nacional de Afganistán de los que pretendían destruirlo. El misterio del oro afgano. ...12 de noviembre de 2001... Kabul, Afganistán. Las explosiones rodean el Banco Central cuando la Fuerza Aérea Norteamericana bombardea en su guerra contra el terrorismo. Hubo combates en el exterior del banco y el palacio presidencial. Los talibanes estaban perdiendo el control del país. Llega un grupo de mulás talibanes en un intento desesperado de robar el tesoro más valioso del país, el oro bactriano, guardado tras la puerta de una cámara impenetrable. Habían llegado a Kabul el día anterior. Los aviones sobrevolaban la zona. Intentaban llegar a la cámara acorazada. Eran los talibanes. Podrían haberles disparado fácilmente. Uno de los empleados les dijo que se habían hecho 7 llaves y se habían entregado a 7 personas. Vivían en diferentes lugares del mundo, así que había que reunirlas a todas para abrir la cámara. El bombardeo en el exterior adquirió intensidad. Los talibanes se quedaban sin tiempo para huir de Kabul. Iban a la desesperada porque deseaban el oro. Los talibanes no querían irse sin el oro. Ansiando saquear la enorme riqueza que se hallaba en el interior, se prepararon para volar la puerta. Pero no sabían que estaban a punto de destruir uno de los tesoros más valiosos del mundo, el oro bactriano de Afganistán. 1867, Londres. Aquí nace la leyenda del oro afgano. Entre un grupo de coleccionistas surgen historias de misteriosas monedas de oro provenientes de tierras remotas. Un grupo de numismáticos se reunieron para cenar. Uno de ellos comentó que ese día un mendigo de Asia Central le había hablado de una extraordinaria moneda de oro. El tipo le preguntó qué clase de moneda era, qué tamaño tenía, qué se veía acuñado. Y el mendigo dijo, es una moneda de este tamaño de oro macizo. Pero el numismático no le hizo caso. No podía existir una moneda así. Ningún rey antiguo había acuñado nunca una moneda del tamaño que había indicado el mendigo. Y cambiaron de conversación. Pero uno de ellos, un francés, empezó a pensar en esa enorme moneda de oro. Se dejó llevar por una especie de fiebre numismática. Decidió encontrar al mendigo y ver la moneda. Abandonó la cena y encontró al mendigo en un destartalado apartamento de Londres. Le dijo que sabía que la tenía y que quería verla. Del interior de una bolsa de cuero, el mendigo sacó la magnífica moneda de oro. Al verla, se quedó asombrado ante algo tan extraordinario. En ese momento, supo que era un objeto auténtico del mundo antiguo. Era lo más maravilloso que había visto nunca. Le pidió al mendigo que le hablara sobre ella. El mendigo le dijo, la encontramos 7 personas. A lo largo de los siglos, la sed de oro ha convertido a amigos en asesinos. Cinco de ellos habían muerto y 2 sobrevivieron en la lucha.
Los dos supervivientes decidieron lanzarla al aire para decidir quién se la llevaría a Europa, donde podría alcanzar un alto precio. El experto francés ofreció 1000 libras por ella. Mantendría la oferta 20 minutos. Tras 19 minutos y medio, esos dos hombres seguían mirándose fijamente en aquel destartalado apartamento de Londres. Al final, el mendigo le entregó la moneda y cogió las 1000 libras. El francés adquirió así una de las monedas más espléndidas de todos los tiempos. Con más de 6 centímetros de diámetro y un peso de 169 gramos, el francés acababa de adquirir la moneda más singular del mundo. A través de las monedas se puede saber quién gobernó en diferentes zonas. Hubo muchos gobernantes y generales de ascendencia griega. Es una obra maestra. Está muy bien acuñada. Es la moneda de oro más grande de la antigüedad. Fue acuñada por el rey Eucrátides, un rey conocido por reinar en Bactriana y Pakistán. El descubrimiento de la moneda fue asombroso. El rey Eucrátides es el símbolo de lo que muchos creen que fue el legendario reino de Alejandro Magno, Bactriana, la antigua tierra afgana de las 1000 ciudades. Según documentos históricos, Alejandro construyó unas 1000 ciudades en Asia Central, muchas de ellas en Bactriana. El enorme tamaño y peso de esta trabajada moneda provocó una fiebre del oro. La moneda de Eucrátides era la primera prueba real de una vasta fortuna enterrada en las arenas de Afganistán. Una fortuna que se originó con Alejandro Magno. El doctor Frank Holt describe la peripecia bactriana de Alejandro en su libro En la tierra de los huesos, Alejandro Magno en Afganistán. Alejandro creció en un mundo de ambiciones militares, de ideales y sueños heroicos. Persia era una nación extremadamente rica y muy apreciada por los griegos como una tierra de oportunidades para la conquista. En el año 334 a.C., Alejandro Magno abandona Macedonia y se dispone a conquistar el rico y místico imperio persa. En el curso de 5 años, su campaña le lleva a través de Europa del Este, norte de África y Asia Occidental. El genio militar de Alejandro le procuró muchas victorias, hasta que llegó a Bactriana. Cuando Alejandro llegó a lo que hoy es Afganistán, encontró cierta resistencia. Alejandro estaba sorprendido porque nadie había llegado tan lejos como él desde Occidente. Cuando Alejandro llegó a Bactriana, vio unas imágenes realmente alarmantes. Había cadáveres siendo devorados por los perros. No entendían qué tipo de barbarie se había instaurado allí. Los cuerpos de los que habían llegado antes que Alejandro yacían como una advertencia a los invasores. Pero entre toda aquella crueldad, Alejandro encontró la abundancia de oro de la región demasiado tentadora para resistirse. El imperio persa era inmensamente rico. Había sido capaz de acumular 5.000 toneladas de oro y plata. Y gran parte de ese oro provenía de Bactriana, que estaba en el centro de lo que luego se convertiría en la gran ruta de la seda. La ruta de la seda era un itinerario comercial que partía desde Europa, desde los grandes imperios romano y griego, y llegaba hasta China. Desde Oriente hay que pasar por Afganistán para llegar a Occidente, y a la inversa lo mismo. Todas las regiones que rodeaban Bactriana producían oro y plata y lo canalizaban en esa dirección. Bactriana y su oro eran controlados por el temible caudillo Bessus. Bessus era un feroz oponente que había conseguido el apoyo de las tribus vecinas contra Alejandro. Bessus reclamaba el trono de Persia. Alejandro reclamaba el trono para sí. Había una gran rivalidad entre los dos. Alejandro buscó a Bessus por el árido desierto de Turquistán, perdiendo 2000 soldados por el accidentado terreno. Al final, Bessus fue traicionado por sus propios hombres a cambio del favor de Alejandro cuando el líder nómada fue derrotado.
Varios de sus mejores generales se volvieron contra Bessus, lo traicionaron, lo detuvieron y se lo entregaron a Alejandro para su castigo. Le arrancaron la nariz y las orejas. Lo ataron a 2 árboles. Desgarraron el cuerpo de Bessus cortando las cuerdas tensadas. El derramamiento de sangre en aras del poder y la riqueza maldijeron al oro y a todos los que pretendieran hacerse con él. La conquista de Alejandro continuó por toda Bactriana. Alejandro buscaba dejar un legado cultural allá donde fuera. Cuando Alejandro Magno conquistaba una zona o una región, dejaba allí una parte de sus tropas para construir una base militar. Llamaba a esas bases Alejandría. Alejandro estableció ciudades greco-bactrianas, llevando la avanzada cultura de Occidente a las tierras primitivas de Afganistán. Los griegos aportaron una inyección de cultura a la región que sirvió para enriquecerla. En esa época, la civilización griega era la más avanzada del mundo. Su cultura se fusionó con la local al mismo nivel, sin sustituirla ni someterla. Ese sincretismo no asfixió a la cultura local. De esa combinación nació la cultura greco-bactriana. Las ciudades greco-bactrianas de Alejandro prosperaron, llevando a su reino el oro y riquezas de las tierras persas que lo rodeaban, convirtiéndolas en monedas, joyas y obras de arte. En la época de Alejandro se acuñaron esas preciosas monedas bactrianas con el rostro de los generales que fueron comandantes regionales de la zona. Son piezas fantásticas. La ambición de Alejandro lo llevó más allá de Bactriana. Sin embargo, en el 323 a.C., su salud se vio mermada por una misteriosa enfermedad. A pesar de sus muchas victorias, la búsqueda de Alejandro terminó con su muerte. Algunos creen que fue el primer ejemplo de la maldición del oro bactriano que se repetiría una y otra vez. Tras la derrota de Alejandro, su imperio empezó a desmoronarse. La dinastía greco-bactriana luchó para mantenerse hasta el 145 a.C., cuando el rey Eucrátides no pudo rechazar a las tribus nómadas. Los últimos reductos del reino griego junto al río Oxus fueron atacados y tomados por invasores nómadas del norte. Con la inminente derrota, los griegos se apresuraron a enterrar gran parte de sus tesoros. Muchos de esos griegos escondieron sus tesoros para salvaguardarlos, con la esperanza de que un día pudieran volver, recuperarlos y continuar con su modo de vida. Desgraciadamente, muchos de esos tesoros no se recuperaron, la gente no volvió y quedaron enterrados. Cuando el reino empezó a desmoronarse, el destino de uno de los mayores tesoros del mundo se vio amenazado. Una serie de tribus nómadas luchó por el poder sobre la región. Bactriana fue transferida de un imperio a otro. Fue constantemente dominada y tomada hasta que llegaron los Kushan. Los Kushan eran una alianza de 5 feroces tribus del Asia Central que se unieron para dominar Bactriana. Cuando los Kushan conquistaron a los griegos de Bactriana, saquearon todo lo que pudieron. Lograron hacerse con todo lo que los reyes griegos habían reunido durante décadas. Los Kushan nómadas saquearon algunas de las más bellas posesiones de la tierra, masacrando a los griegos que oponían resistencia. A aquellos nómadas les gustaba el oro, especialmente adornarse con joyas. Durante el siguiente siglo, los Kushan camparon a sus anchas por la región, llevándose impunemente las reliquias del reino greco-bactriano. Se perdió lo que en su día habían sido grandes historias, biografías quizá de los antiguos bactrianos, y la historia de Bactriana se desvaneció en la leyenda. No hay muchos documentos escritos. Esa civilización se perdió por la ausencia de fuentes de información viables. La historia de Bactriana se fue perdiendo gradualmente. 241 a.C. Con la caída del imperio Kushan, los tesoros bactrianos desaparecieron. Su búsqueda provocó siglos de muerte y destrucción.
1867. Aparece en Londres una gran moneda de oro en manos de un transeúnte afgano. Es la primera pista de la existencia de un tesoro misterioso que databa de la época de Alejandro Magno. A raíz de aquello, acudieron muchos exploradores para buscar y examinar esa tierra histórica que se llamó Bactriana y hoy es conocida como Afganistán. La cultura de Afganistán no era muy conocida. No mucha gente sabía situar geográficamente a Afganistán. Aquí llegaron los grandes exploradores de la época, pero no pudieron encontrar el tesoro que buscaban debido al accidentado terreno de Afganistán. Sin grandes descubrimientos, los exploradores se cansaron de buscar Bactriana. ¿Dónde están las 1000 ciudades que construyeron y gobernaron los bactrianos? La arqueología tenía que continuar el trabajo de los numismáticos. En la superficie no había nada. Para encontrar las ciudades perdidas y las grandes reservas de oro, los arqueólogos tendrían que excavar. Los franceses fueron los primeros en comenzar los trabajos en 1922. Hubo que esperar al siglo XX para que se acometieran las excavaciones en serio. En especial, gracias al gran arqueólogo francés Fouché, que en 1922 estableció una misión arqueológica en Afganistán. Alfred Fouché, la autoridad arqueológica de la región, se enfrentó al gran reto de su vida. Cuando los primeros arqueólogos llegaron a Afganistán, lo único que tenían en su mente era encontrar vestigios del reino griego. Fouché comenzó en lugares muy obvios. Val, por ejemplo, conocida desde la antigüedad por haber sido la capital de la antigua Bactriana. Si había restos de los antiguos griegos que habitaron la zona, se encontrarían en Val. Esperaba ser el primero en encontrar monumentos griegos en Val, pero no logró hallar nada de interés, porque estaban ocultos, cubiertos por capas de construcciones posteriores. Hubo una civilización, pero ¿dónde estaba? No entendía por qué no podía descubrir monumentos en un lugar donde muchos escritores griegos afirmaban que habían vivido reyes. Fouché continuó excavando en otros emplazamientos de Afganistán, pero el tesoro perdido no aparecía por ninguna parte. Concluyó que si no había encontrado nada, era porque no existía. Lo llamó el espejismo greco-bactriano. Lamentablemente, Fouché tuvo que abandonar sin éxito. Descartando Bactriana como pura fantasía, Fouché regresó a Francia. Pero en 1946 empezaron a aparecer más piezas del puzzle bactriano. Al norte de Afganistán, en la zona de Kunduz, un grupo de guardias fronterizos encontró un gran depósito de monedas de plata. El depósito de Kunduz se descubrió fortuitamente. Las personas que encontraron las monedas se vieron obligadas a entregarlas al Museo de Kabul. Las monedas encontradas en Kunduz fueron analizadas por expertos mundiales. Cada una indica dos cosas. Por un lado, la gran riqueza que existió en Bactriana, y por otra, el gran caos que destruyó los reinos griegos y provocó que abandonaran sus riquezas en su ida hacia el sur. Pasarían 15 años antes de que apareciera la siguiente pista del reino bactriano. 1961. La gran búsqueda se centró al noreste de Kunduz. Sorprendentemente fue el rey de Afganistán el que solucionó personalmente el misterio de su nación. El rey de Afganistán iba a cazar a esta zona del país por el río Oxus, hoy Amu Daria. El rey Mohammed Zahir Shah tropezó con algo inusual cerca del pueblo de Ay Hanun, un triángulo gigante bajo el suelo. Lo que le enseñaron allí fue la piedra angular. Encontraron unos restos increíbles, visibles a pocos centímetros del suelo. El contorno de una ciudad entera ante los ojos del rey. Los lugareños le dijeron que se habían encontrado objetos maravillosos en un lugar llamado Ay Hanun.
El espejismo bactriano estaba a punto de hacerse realidad. El rey comprendió la importancia del hallazgo e informó de su descubrimiento a la misión arqueológica francesa en Afganistán. En 1961, la delegación francesa en Afganistán, encabezada por el doctor Paul Bernard, quiso investigar el descubrimiento del rey. Bernard viajó a Ai Hanun. Fuimos a visitar la zona. Tras unos minutos, comprendimos inmediatamente que eso era lo que habíamos estado buscando. Nos quedamos en estado de shock, porque era algo extraordinario. Era la prueba de un emplazamiento griego, y se trataba de una ciudad muy grande. Bernard contó con un equipo de excavadores para comenzar la difícil tarea de tamizar 2000 años de suelo. Fueron unas excavaciones muy rigurosas y exigentes. El clima del país no facilitó las cosas. Pero los rigores de la excavación merecieron la pena. Descubrimos que en medio de la ciudad hubo un palacio, un gran palacio. Las proporciones de su arquitectura eran enormes. Bernard y su equipo desenterraron la ciudad en los años siguientes, sorprendidos de lo avanzada que era. Ai Hanum es la representación de una gran cultura. Hay murallas que rodean la ciudad de unos 10 metros de altura y 7 de grosor. Había una puerta de entrada monumental. Según se entraba a la derecha, había un magnífico teatro griego con capacidad para 5.000 personas. El mayor teatro griego al este del mundo mediterráneo. Podría haber sido un edificio importante, pero por comparación con otros, supimos que aquella arquitectura no podía ser más que un palacio real. Había un enorme gimnasio, una palestra o zona de lucha. El palacio de Ai Hanum es uno de los más grandes jamás descubiertos, con habitaciones reales, salas de audiencia, columnatas y al lado la sala del tesoro. Finalmente los excavadores entraron en la sala del tesoro. Esperaban encontrar el largamente esperado oro bactriano. Sin embargo, parece que el tesoro había sido saqueado mucho antes. En 1978, el único tesoro que pudo encontrarse fueron pequeños escondites de monedas de plata y objetos descubiertos cerca de la sala del tesoro. Pero la excavación de Ai Hanum demostraba la existencia de un sofisticado y rico reino griego o helénico. Ai Hanum es uno de los ejemplos más importantes de la mezcla de culturas helénica y bactriana. Para nosotros tuvo el valor añadido de revelar cómo era la vida en las lejanas fronteras del mundo griego en una zona conocida hoy como Afganistán. La única pregunta es, ¿dónde fue a parar la fortuna? ...1978... El rumor del oro de los antiguos reyes griegos atrajo a exploradores a Afganistán durante más de un siglo. Todos esperanzados en resolver el misterio de una fortuna perdida. El oro bactriano continuaba mostrándose esquivo, pero su brutal legado se materializó cuando estalló la guerra en Afganistán. Un régimen comunista tomó el poder y el rey Shah, protector de las excavaciones en el país, fue depuesto. Zahir Shah gobernó desde 1933 a 1973. Fue considerada una época próspera. Su primo, el príncipe Daoud, lo derrocó en 1973. Por entonces los comunistas empezaron a hacerse fuertes. Los emplazamientos arqueológicos de Afganistán eran objetivos fáciles para los desesperados caudillos que luchaban contra la presencia comunista. Los caudillos afganos quisieron saquearlo todo con el fin de conseguir los fondos necesarios para financiar sus guerras. La arqueología se convirtió en una traicionera línea de trabajo en Afganistán. Pero una figura poco usual aprovechó la oportunidad de unirse a una excavación en busca de la herencia nacional perdida: el arqueólogo soviético Viktor Sarianidi.
Fuimos al norte de Afganistán, a una zona fronteriza, porque los arqueólogos occidentales nunca habían llegado hasta allí por las peligrosas condiciones. Cuando Sarianidi llegó a Afganistán, había comenzado la excavación de un antiguo emplazamiento llamado Yenshi Tepe, cerca de la pequeña ciudad de Shibargan, dirigida por un equipo de arqueólogos soviéticos y afganos. Y había arrojado resultados sorprendentes. Había una gran ciudad, reliquias de la época en la que los griegos habían conquistado Bactriana, pero también había objetos del periodo posterior a la época griega. Era otra gran ciudad construida por los griegos cuando gobernaron Bactriana. La heredó el imperio Kushan cuando derrotaron a los griegos. Basándonos en sus descubrimientos, establecimos que esa ciudad fue parte clave del imperio Kushan. El entusiasmo se extendió cuando empezaron a aparecer piezas del imperio Kushan, un periodo oscuro de la historia afgana. Habiendo derrotado a los griegos en el 135 a.C., los Kushan también eran los últimos propietarios conocidos de las riquezas bactrianas. Cuando los excavadores descubrieron las majestuosas ruinas de esta antigua metrópolis, apareció un gran palacio rodeado de edificios que ocupaban una superficie de 20 hectáreas. Los excavadores apenas podían creer lo que veían. La antigua leyenda se hacía realidad ante sus ojos. En una elevación había un palacio, desde el que se podían ver todos los alrededores. Por lo tanto, Yenshi Tepe era una capital que habían habitado los reyes de la época. Yenshi Tepe estaba rodeada de altas murallas que formaban un anillo impenetrable de unos 600 metros de diámetro. Sin duda era otra pieza del puzzle bactriano. La historia dice que donde hay un reino, hay un rey. Y donde hay un rey, en alguna parte debe haber un cementerio real. El lugar donde enterraban a sus muertos se puede ver desde las ventanas de palacio. Estaba muy cerca. De ese modo, los parientes vivos podían ver desde sus ventanas que todo estaba bien y que sus muertos no eran molestados. El equipo de Sarianidi comenzó su búsqueda fuera de las murallas de Yenshi Tepe con la esperanza de encontrar a la realeza Kushan que gobernó la zona. Empezamos a trabajar localizando gradualmente los emplazamientos antiguos. Todos eran de la Edad Media, excepto un lugar en una colina llamado Tilia Tepe, que traducido significa la colina dorada. En Tilia Tepe, Víctor Sarianidi desconocía que un increíble tesoro yacía bajo sus pies. Después de unos días buscando, encontré fragmentos de cerámica pintada. Empezamos a hacer pequeñas excavaciones. Enseguida me di cuenta de que no era un asentamiento normal. Los caudillos acechaban en la distancia mientras el equipo de Sarianidi iba excavando. De repente dieron con lo que parecía ser un templo antiguo. Estábamos excavando el templo y empezamos a encontrar piezas de hierro en forma de ángulo con grandes clavos. Después nos dimos cuenta de que eran las piezas que ensamblaban los ataúdes. En ese momento empezó a llover y estuvimos 3 días sin poder trabajar. La lluvia incesante detuvo las excavaciones. Sarianidi y sus colegas tuvieron que esperar a que escampara para ver lo que se ocultaba debajo de Tilia Tepe. ...15 de noviembre... El tiempo mejoró lo suficiente para regresar al yacimiento. Casi inmediatamente en el lado occidental del templo, uno de los trabajadores encuentra algo brillante en su pala. Me llamaron y vi que habían encontrado una cámara funeraria de oro. El equipo de Sarianidi desenterró los restos de una mujer cubierta de oro de la cabeza a los pies. Los restos de la mujer estaban cubiertos de pequeñas piezas de oro. Algunas eran joyas de gran tamaño y estatuillas. Se trataba de la tumba de una antigua nómada Kushan enterrada 2000 años antes. Eran la dinastía reinante. Cuando moría alguien cercano a ellos, no reparaban en gastos.
Entre el 135 a.C. y el 241 de nuestra era, los nómadas Kushan saquearon el oro de los reyes greco-bactrianos y se llevaron el botín de guerra a sus tumbas. Los gobernantes de Kushan, enterrados en Tilla Tepe, se llevaron con ellos grandes cantidades de oro. Sus ropas solían estar salpicadas de él. Los descendientes vivos se ponían sus ricas ropas y transportaban a sus muertos. Excavaban rápidamente un agujero en el suelo, metían el cadáver y lo cubrían con hierba y tierra de tal manera que al día siguiente ni los pastores con sus animales pudieran darse cuenta de dónde estaba. Se guardaba el secreto para protegerla de los saqueadores. No querían que supiera el lugar de la tumba. Eran los restos de la mujer que se llevó a su tumba una colección ecléctica representando las grandes culturas de su época. Llevaba un espejo de bronce de la dinastía Han, una moneda de oro del emperador Tiberio de Roma, una moneda del Imperio Parto, además de un colgante de la diosa griega Atenea y una peineta de marfil claramente importada de la India. Sarianidi estaba abrumado al encontrar tal cantidad de oro bactriano en Afganistán. Ante tal extraordinario hallazgo, buscó la experiencia de un grupo de arqueólogos reunidos en Kabul. Cogí algunos medallones y me presenté en la reunión. Decidí compartir mi descubrimiento con aquellos especialistas. Me sentía en deuda con ellos. Uno de los arqueólogos presentes era Paul Bernard, que había pasado 10 años buscando infructuosamente el oro. Sacó de su bolsillo 2 o 3 objetos. Nos quedamos asombrados porque eran maravillosos y de un tipo que nunca habíamos visto en Afganistán. Bernard apenas podía creer que Sarianidi hubiera encontrado el gran tesoro en solo una semana. Se echó a llorar. Me dijo que llevaba excavando 10 años y nunca había encontrado una pieza de oro. Yo le entendí y me dio pena. Descubrió una ciudad griega en el corazón de Asia, pero no pudo encontrar oro. La excavación continuó revelando sorpresas aún mayores. No podía creerlo. Al principio pensé que era la única cámara. Quizá una persona rica había sido enterrado en ella. Pero después nos quedó claro que era todo un emplazamiento funerario. Los excavadores descubrieron una segunda tumba y después la tercera. Todas estaban orientadas hacia una dirección y cada una tenía una enorme cantidad de oro. Los descubrimientos iniciales de Tilla Tepe revelaron una de las mayores colecciones de objetos de oro jamás encontradas. Los descubrimientos de este tipo escasean en el mundo. Estas riquezas ilustran las vidas de los reyes y gobernantes, revelan lo ricos que eran y al mismo tiempo arrojan algo de luz sobre los periodos más oscuros de nuestra historia. La noticia del descubrimiento en la Colina Dorada se propagó rápidamente. Los afganos se acercaron en bicicletas, burros y coches esperando ver un atisbo de una cultura desconocida hasta entonces. Los descubrimientos de Víctor Sarianidi dieron la vuelta al mundo. Los periódicos lo compararon con el hallazgo de la tumba de Tutankamón. Había una gran cantidad de oro, unas 10.000 piezas. Eso era inconcebible para cualquiera. En mitad de las celebraciones, algunos creyeron haber despertado una maldición como la de la tumba de Tutankamón. La leyenda dice que el oro llevó a la ruina a Alejandro Magno. Ahora sería el propio Afganistán quien lo sufriría. Afganistán, 1978. Víctor Sarianidi y un equipo de arqueólogos afganos habían encontrado el oro bactriano, un fabuloso tesoro digno de un rey, que se remontaba a la época de Alejandro Magno. Algunos creyeron que el oro estaba maldito. El tenso clima político afgano puso en peligro al equipo.
El Partido Comunista de Afganistán estaba sufriendo una gran oposición por parte de grupos islámicos. Ahí fue cuando surgió la resistencia islámica, que logró mantener el apoyo de la gente. Los combatientes islámicos, conocidos como muyahidines, rechazaban el gobierno títere soviético considerado al servicio de un país invasor e iniciaron una sangrienta guerra en nombre de la liberación. Estábamos emocionados, pero preocupados al mismo tiempo. Cuando los muyahidines entraron en la escena política de Afganistán, todos los yacimientos arqueológicos fueron saqueados. Norteamérica financió a los muyahidines y les suministró armas para luchar contra el régimen comunista, pero tenía poco control sobre ellos. Vi jinetes armados pisoteando y destruyendo las vallas de nuestras excavaciones. Les grité y vi que los obreros no podían hacer nada. Los muyahidines me ignoraron. Continuaron pisoteando nuestras empalizadas y luego se marcharon. Colocaron guardas armados en las excavaciones para proteger a los obreros y las enormes cantidades de oro que seguían encontrando, pero con tales tentaciones bajo el suelo, era difícil confiar en nadie. Todas las noches teníamos que regresar a los enterramientos, pero no teníamos ningún tipo de protección. Así que intentamos asegurarlos dejando huellas en el suelo. Y por la mañana comprobábamos si los guardas habían entrado o no. La excavación continuó y encontraron una cuarta, una quinta y finalmente una sexta tumba. Aparte de piedras preciosas, se calcula que habría más de 20.000 piezas de oro. Eso era mucho. De las 6 tumbas, 5 eran de mujeres Kushan y una de varón. El equipo estaba feliz con sus hallazgos, pero cada una de las tumbas revelaba una inquietante similitud. Algo debió de pasar. No sabemos exactamente qué, pero estas 6 personas murieron al mismo tiempo. Por alguna razón, en esa ciudad hubo una gran tragedia y provocó la muerte de la realeza Kushan. Algunos empezaron a preguntarse si podía ser el resultado de la antigua maldición del oro bactriano desde los tiempos de Alejandro Magno. Había un misterio. ¿Qué habría pasado? Eran 20.600 piezas. Eso es una cantidad increíble de oro. En uno de los enterramientos se encontró una corona de oro llevada por una mujer Kushan. El cráneo fue enviado a analizar a Moscú. Cuando encontraron el esqueleto, estaba lleno de oro. Cuando los antropólogos lo limpiaron, salió polvo de oro del cráneo y de otros huesos. Los huesos nos llegaron en trozos muy pequeños y muy mal conservados. Tuvimos que montarlos pieza a pieza para formar el cráneo. Fue un trabajo muy delicado. Es el cráneo de una mujer. Probablemente murió entre los 35 y los 40 años. El cráneo fue reconstruido y se hizo un busto que se parecía a lo que habría sido en vida. El equipo de Sarianidi había encontrado el tesoro perdido del oro bactriano que tantos habían buscado antes que él. La variedad es enorme y la calidad soberbia. La síntesis cultural que representa es única. Algunos collares encontrados en Tilia Tepe tenían cabezas de soldados griegos y otros reliquias de la época helénica. Se calcula que ese oro valdría millones de dólares norteamericanos, pero la auténtica riqueza reside en la historia antigua que subyace, perdida durante 2 milenios. Desde el punto de vista del conocimiento del oficio, nos permite revisar algunas nociones sobre la historia cultural, por el enorme campo que esta colección abre a los historiadores. Primero, porque a partir del material cultural se puede reconstruir la cultura, las ceremonias y los rituales que usaron tanto oro. Y el auténtico valor está en la información que contiene, especialmente porque pertenece a un grupo de nómadas de los que se sabe muy poco.
El equipo excavó 2 meses más en condiciones cada vez más difíciles, recogiendo piezas de oro del emplazamiento de Tilla Tepe. Les acechaba el peligro en forma de tribus guerreras. Una vez iniciada la excavación, el principal problema era la seguridad. La gente empezó a preguntarse si atacarían el lugar. Tuvieron que trabajar muy deprisa porque se aproximaba una guerra. El equipo arqueológico esperaba que regresara la estabilidad para no verse en peligro de ser secuestrados o asesinados. Se habían quedado sin fondos y sus visados estaban a punto de expirar. Entonces llegó una nueva revelación: el descubrimiento de una 7ª tumba. No tenían tiempo para excavarla. Tenían que cerrar el yacimiento por muchas razones, entre ellas por el tiempo, que empezaba a no ser favorable, pero también por la situación de inestabilidad política. Nubes de tormenta se arremolinaban sobre la colina dorada. Para Víctor Sarianidi, como ruso, la situación era especialmente peligrosa. Los mujahidines se acercaban. Se veían nubes de humo por todas partes. Cualquier extranjero, especialmente soviético o ruso, debía dejar el país a toda prisa y abandonar sus proyectos. Los exploradores y excavadores soviéticos tenían que salir corriendo de la región con todo lo que hubieran encontrado. Sarianidi dejó la 7ª tumba parcialmente excavada. La guerra anunciaba una era de muerte y destrucción. El tesoro de Afganistán estaba rodeado de calamidades. El legendario oro bactriano volvía a estar en peligro de perderse para siempre. ...1979... El doctor Víctor Sarianidi y un equipo de arqueólogos afganos descubrían el tesoro del oro bactriano con un valor de millones de dólares americanos. Los combates avanzaban hacia Tilla Tepe y la posibilidad de una invasión soviética se intensificaba. Sarianidi y su equipo se vieron obligados a dejar el yacimiento sin protección. Estoy seguro de que había al menos 3 o 4 tumbas más. Eran 10 en total. Dejamos oro allí enterrado. Apenas habíamos tocado la 7ª. Las condiciones empeoraron y nos fuimos. Sarianidi dejó la 7ª tumba parcialmente desenterrada y fue escoltado hasta Kabul. Tuvieron que trasladar todo lo que tenían y llevarlo al museo de Kabul. Irónicamente, y considerando lo que se avecinaba, fueron los rusos los que salvaron el tesoro de Afganistán. Pasamos 2 semanas entregando el oro a los funcionarios afganos del museo de Kabul. Hubo que contarlo todo, las 20.000 diminutas piezas de oro. Contamos durante tantas horas que al final no podía mirarlo. Un inspector me dijo que faltaba una pequeña bolsa de oro. Casi me da un ataque al corazón. Era imposible, lo habíamos llevado todo. Al final se encontró. El error fue debido a la enorme cantidad de oro. El equipo de Sarianidi decidió esperar a la siguiente primavera para continuar la excavación en Tilla Tepe. Solo habían podido trabajar minuciosamente en un número de tumbas, pero quedaban más. Sin embargo, cuando se desenterró el oro bactriano, también lo fue la maldición que impidió que Sarianidi volviera a la colina dorada. En 1979 se descubrió el oro y marcó el comienzo de 23 años de guerra. En la última semana de diciembre, la Unión Soviética invadió Afganistán. Los soviéticos reclamaban el derecho a intervenir en cualquier país comunista del mundo para salvarlo de las fuerzas contrarrevolucionarias. La posición de la Unión Soviética era acudir en defensa del régimen comunista de Afganistán.
Si el régimen comunista caía en Afganistán, daba la impresión de que el Islam podría cruzar las fronteras hacia Asia Central. Así que Brezhnev decidió invadir Afganistán. Los soviéticos intervinieron de manera masiva y tomaron todas las ciudades. Unos 110.000 soldados del ejército ruso causaron estragos en nuestro país. Desde 1979 a 1989 mataron a 2 millones de personas. En el proceso se perdió todo lo que estaba ocurriendo para la apreciación y entendimiento de nuestro legado cultural. 2000 años antes, Alejandro Magno había saqueado el oro bactriano y había luchado en Afganistán. Ahora, con el descubrimiento del oro, eran los invasores rusos los que estaban en peligro. Cuando estudiamos las guerras que libró Alejandro Magno en Afganistán, especialmente en este periodo de nuestra historia moderna, encontramos algunas similitudes sorprendentes a las que debemos prestar atención. En ambos casos, ejércitos modernos y sofisticados diseñados para librar grandes batallas se enfrentaron a operaciones de insurgencia, a guerra de guerrillas. Los caudillos del pasado eran muy parecidos a los del presente. Hablamos de luchar en las mismas circunstancias en cuanto a clima y terreno. Hablamos de sofocar el mismo tipo de movimientos insurgentes. Había que aliarse con señores de la guerra, pero al mismo tiempo había que saber en cuáles se podía confiar y en cuáles no. Alejandro se enfrentó al mismo tipo de problemas. Una vez más, los caudillos de la zona se unieron para luchar implacablemente contra la imposición de una superpotencia. Los soviéticos controlaban las grandes ciudades, pero no tenían el control rural. Los rusos invadieron el valle de Panjshir, el hogar de Shah Massoud, uno de los grandes líderes de la guerrilla. Sabían que era el bastión de la resistencia. Decidieron invadir el valle con fuerzas convencionales y no encontraron un solo combatiente afgano. Cuando hubieron asegurado la zona, se dieron la vuelta y se retiraron. Pero los afganos aparecieron por detrás de las rocas disparándoles. No era una retirada ordenada, sino una huida, a la desbandada. Y así ocurrió muchas veces. La guerra era cada vez más encarnizada y Víctor Sarianidi e historiadores de todo el mundo buscaban señales, esperando que las zonas sin excavar del oro bactriano no hubieran sido saqueadas. Los soldados afganos aprovecharon la oportunidad y excavaron las 3 tumbas que quedaban en Tilla Tepe. Hay fotografías de Sotheby y de Christie's. Eran piezas a la venta idénticas a las nuestras que solo se podrían haber encontrado en nuestro yacimiento. Los muyahidines usaron todos los medios necesarios para financiar su guerra contra los soviéticos. Diferentes países decidieron que era el mejor lugar para darle una lección a la Unión Soviética. Empezaron a proporcionar ayuda a los muyahidines, Estados Unidos, Arabia Saudí, Pakistán y China. Canalizaron la ayuda a través de Pakistán y con ella los muyahidines pudieron estabilizar la situación. En 1986 empezaron a comprar misiles Stinger. Eso lo cambió todo. Con esos misiles podían derribar helicópteros soviéticos. Sin ellos, los rusos no tenían el control de los cielos de Afganistán. Con un país tan grande y con pocas carreteras, eran incapaces de transportar soldados o suministros. Los muyahidines empezaron a ganar la guerra entonces.
Ayudados por Norteamérica, los muyahidines infligieron numerosas bajas a los soviéticos por todo Afganistán. En 1986, Mikhail Gorbachev no tuvo más opción que retirarse. En 1987, los soviéticos tomaron la decisión de retirarse y salieron de Afganistán. A la retirada de los soviéticos le siguió el colapso del gobierno que respaldaban. 1988, los soldados soviéticos abandonaban Afganistán. Muchos consideraban que se llevaban con ellos el oro bactriano. Los soviéticos se retiraron. La pregunta era, ¿dónde había ido a parar el oro? Los afganos pensaban que el oro bactriano había sido robado, mientras los comunistas estuvieron en Afganistán. El ejército ruso se habría llevado lo que quedaba del oro. Milagrosamente, el tesoro que Sarianidi depositó en el Museo Nacional seguía allí. El oro sobrevivió a la invasión rusa, pero aún estaba por ver si sobreviviría a la siguiente era de la historia de Afganistán. La resistencia islámica, al ser una coalición de diferentes grupos, intentó unirse para gobernar el país. Pero se basaban en distintos entornos con diferencias étnicas y religiosas. Suníes contra chiíes. Como consecuencia, no consiguieron cuajar. La gente esperaba que los líderes de la resistencia dieran estabilidad al país, pero lo llevaron a la guerra civil. En 1992, las facciones que lucharon contra los soviéticos se enzarzaron en un combate mortal. El destino del oro bactriano estaba en peligro mientras las facciones enfrentadas se preparaban para saquear la capital de la nación. ¿Estarían a salvo las joyas que habían excavado Paul Bernard y Víctor Sarianidi? ¿Podrían exportarse a otros países? ¿Habría más excavaciones arqueológicas alguna vez en Afganistán? La guerra se intensificó en torno a Kabul, poniendo el oro bactriano al borde del desastre. Este programa contiene escenas que han sido dramatizadas con especial atención al rigor histórico. Un misterio de 2000 años enclavado en Afganistán. 20.600 piezas. Eso es una cantidad increíble de oro. Un tesoro inestimable forjado por interminables guerras desaparece sin dejar rastro. Todo el mundo estaba convencido de que el oro bactriano había desaparecido para siempre. Siglos después, un milagroso descubrimiento resucita el tesoro y una maldición. Justo después se ven inmersos en una guerra santa. Una fraternidad secreta lo arriesga todo por evitar que el oro bactriano caiga en manos de los talibanes. 7 llaves dispersas por el mundo. Habría que reunirlas todas para acceder al oro. Había empezado la carrera para proteger el mayor tesoro nacional de Afganistán de los que pretendían destruirlo. El misterio del oro afgano. ...1992... Con el estallido de la guerra civil en Afganistán, el destino de uno de los tesoros más extraordinarios del mundo es incierto. Más de 20.000 piezas de oro bactriano encontradas por arqueólogos rusos y afganos están a merced de señores de la guerra que buscan desesperadamente dinero para armas. La sociedad afgana estaba convencida de que el oro bactriano había desaparecido para siempre. La embajada soviética intentaba distanciarse del problema. Pensaban que si lo habíamos encontrado nosotros, debíamos devolverlo y asunto terminado. Pertenecía al pueblo y al gobierno afganos, que hicieran lo que quisieran con él. Yo decía que no era seguro dejar el oro en Afganistán, debido a la situación política. El oro bactriano permanecía a buen recaudo cuando Víctor Sarianidi tuvo que dejarlo en 1978 en el Museo Nacional Afgano. El Museo Nacional Afgano, situado en el suroeste de Kabul, fue usado por varias facciones rebeldes como base de operaciones.
El museo sufrió graves daños durante la guerra civil. Durante un tiempo era saqueado por el caudillo regional que lo tuviera. Todos los días sacaba de allí estatuas budistas y monedas bactrianas. Cualquiera podía entrar y llevarse lo que le gustara. Se rumoreaba que el oro bactriano se vendía en el mercado negro a cambio de armas. Arqueólogos de todo el mundo visitaban las casas de subastas. Buscaban una señal. Esas noticias resultaban alarmantes y tristes, porque hasta ese momento los afganos habían enterrado a sus hijos e hijas, pero ahora estaban enterrando su cultura y su historia. Se llegó a un punto en que cualquier objeto afgano de interés histórico podía desaparecer. A pesar del caos, el expresidente comunista de Afganistán, Najibullah, tuvo la previsión de poner el oro bactriano a buen recaudo. Aunque respetaba la religión, era laico y respetaba las reliquias culturales como parte de esos atributos seculares. Conocía el carácter de su enemigo, las guerrillas, los extremistas religiosos. Todos luchaban por razones económicas. Por eso tomó ciertas precauciones. El presidente Najibullah sabía que la destrucción del museo era inminente. En secreto, decidió trasladar el oro bactriano junto con 90 millones de dólares en lingotes de oro. Decidieron que sería mejor dejarlo en la cámara del Banco Central, el lugar más seguro. Para acceder a la cámara había que coger 3 ascensores subterráneos hasta llegar a un pasillo. Instalada por una empresa alemana durante el reinado de Nadir Shah en los años 30, la cámara era una obra maestra de ingeniería. Najibullah convocó a 7 respetados dignatarios para que fueran testigos del momento en que se guardaba uno de los tesoros más valiosos del país. Había muchos objetos de la excavación de Tilia Tepe, como el atuendo de una princesa vestida de los pies a la cabeza con tesoros de oro. El oro en 6 baúles sellados fue escondido en una cámara interior secreta de una cripta impenetrable. La cripta estaba protegida por una puerta de acero con 7 cerraduras. Las llaves se entregaron a los 7 dignatarios que protegerían el oro bactriano con sus vidas. Estaría a salvo, encerrado en una fortaleza inexpugnable dentro de otra, a pesar de la inestable atmósfera política. Nadie sabría quiénes eran los portadores de las llaves. Era un tesoro increíble. De saberse, podrían encontrar a las familias y sería el oro a cambio de sus padres o hijos. La cámara era inexpugnable sin las 7 llaves. Los dignatarios regresarían a sus destinos en el extranjero manteniendo en secreto su identidad. La posesión de la llave era un honor y una carga que amenazaba sus vidas. Se repartieron por el mundo para tener el oro a salvo. 1994. El oro bactriano estaba a buen recaudo, pero un nuevo grupo iba a entrar en guerra. Entonces apareció el fenómeno talibán y la subsiguiente toma del país por la red Al-Qaeda. No eran seminarios en los que la gente se sentara y se limitara a estudiar las escrituras. Lo hacían, sí. Estudiaban el Corán, pero también estudiaban el concepto de la yihad, la guerra santa contra los infieles. Les infundían esas ideas y estaban dirigidos por el mulá Omar, que terminó siendo el líder de los talibanes. Estaban convencidos de que era deseo de Alá conquistar a los infieles. El infiel era todo aquel que no siguiera la misma rama del Islam que ellos. Fueron muy duros en sus métodos para conquistar el país. Los talibanes ordenaron que las mujeres llevaran el burka, que cubre de la cabeza a los pies, que los hombres no se afeitaran y que no se volaran cometas, porque era considerado una falta de respeto hacia Alá. El ministro de Asuntos Exteriores, Mutawakkil, dijo que había matado gente en el estadio de fútbol porque no tenía un palacio de ejecuciones. Eran extremistas y la gente empezó a luchar contra eso. Perseguían el arte.
En 1995 los talibanes empezaron a saquear, vender y destruir sistemáticamente obras de arte y antigüedades históricas de Afganistán. Los talibanes tenían una política declarada de destrucción de restos preislámicos, incluyendo las estatuas del periodo greco-bactriano, que seguían intactas en el Museo de Kabul. Son extremistas, fanáticos. No quieren que se hagan representaciones fieles de personas o cosas. Pero están equivocados, porque lo que prohíbe la ley islámica es la representación de Alá, no de seres humanos. Septiembre de 1996. El oro bactriano es quizá la mayor antigüedad de Afganistán, y los talibanes tienen las miras puestas en la única persona con acceso a los tesoros de la nación, el expresidente Mohammad Najibullah. Los talibanes sacan a Najibullah y a su hermano de una base de Naciones Unidas en Kabul. Entraron y los sacaron a rastras. Querían que les dieran información sobre Tilla Tepe. Najibullah mantuvo en secreto la localización del oro y la identidad de los portadores de las llaves. Se negó valientemente a hablar y los talibanes no mostraron ninguna piedad. Lo arrastraron por todas partes, le pegaron y terminaron castrándolo. Lo colgaron de la torre del control de tráfico en medio de Kabul, y a su hermano también. Najibullah, que había previsto la amenaza talibán y había asegurado el tesoro más valioso del país, se llevó el secreto del oro a la tumba. Días después de la ejecución de Najibullah, los rumores de la existencia de una cámara con el tesoro y lingotes llevaron a los talibanes al Banco Central de Kabul. Mustafa era el jefe de moneda extranjera del Banco Central de Afganistán y responsable de la cámara y de su contenido durante 35 años. Un día los talibanes entraron en el banco empujando a todo el mundo y preguntando por la cámara y por las reservas de oro y los tesoros. Les dijimos que no sabíamos nada, aunque yo sí lo sabía. Los talibanes se apoderaron de bolsas de divisas. Encañonaron a Mustafa con una K-47. Otro empleado fue amenazado con pistola. Los talibanes exigían ser llevados a la cámara, la que se suponía que contenía el oro. Mustafa bajó a regañadientes los 3 niveles hasta un pasillo subterráneo. La leyenda sobre el oro era tan poderosa que los talibanes temían que hubiera bombas trampa e incluso perros esperándoles. Obligaron a Mustafa a desconectar el sistema de seguridad y a conducirlos por el pasillo. Tenían armas. Me dijeron que abriera la cámara, pero yo estaba decidido a no hacerlo. Mustafa permaneció en silencio sin satisfacer las exigencias de aquellos hombres. Querían matarme. Iba a sacrificar mi vida por mi país. No podían entrar en la cámara y estaban furiosos. Sabía que algún día volverían, pero en ese momento decidí que no lo lograrían nunca. Cuando los talibanes estaban saliendo, cogí una de las llaves que tenía en la mano y la metí en una de las cerraduras. Rompí la llave intencionadamente, haciendo palanca. La llave se partió dejando una parte dentro de la cerradura. Afortunadamente para Mustafa, los talibanes no se dieron cuenta. Me metieron en la cárcel 3 meses y 17 días por no satisfacer sus exigencias. Lo torturaron, pero nada podría hacerle revelar los secretos de la cámara. No iba a decirles cómo entrar en la cámara porque su guerra y su gobierno no contaba con el apoyo de la gente. Si les hubiera mostrado aquellos valiosos objetos, se los hubieran llevado. 26 de febrero de 2001. El Mullah Omar, líder supremo del movimiento talibán, dicta un decreto.
Todas las estatuas e ídolos del país deben ser destruidos. Son dioses de los infieles. Los exploradores habían tardado más de 2000 años en encontrar el oro bactriano, una de las principales fuentes del legado religioso y cultural de Afganistán. El oro tenía el potencial de explicar siglos de historia afgana perdida si los talibanes no llegaban primero. Marzo de 2001. El supuesto oro maldito, el mayor tesoro de Afganistán, está seguro por el momento en la impenetrable cámara del Banco Central del país. Para entrar en la cámara se necesitaban 7 llaves en posesión de 7 dignatarios repartidos por el mundo. El oro bactriano estaba el primero en la lista de los talibanes, mientras que otros tesoros nacionales más accesibles eran víctima del Mullah Omar y su guerra contra otras religiones. El régimen talibán decidió destruir las estatuas y otros objetos, y empezaron por el museo. Destrozaron casi 3000 estatuas. Los objetos saqueados del Museo Nacional de Kabul llenaron subastas y mercados ilegales. Seguían un método concreto. Recibían instrucciones de qué objeto llevarse. Se hacían con él y destrozaban los similares para que el precio del que se llevaban alcanzara más valor en el mercado negro. Los talibanes iniciaron una política declarada de destrucción de todos los restos preislámicos de Afganistán, desafiando todos los códigos de conducta del mundo para localizar y destruir objetos budistas. En un bárbaro ataque sin precedentes, los talibanes colocaron miles de kilos de dinamita en 2 tesoros de 1500 años de antigüedad. Los budas gigantes de Bamiyan, que fueron volados salvajemente con cohetes. Apuntaron sus cohetes a las grandes estatuas de Buda del valle de Bamiyan y las destruyeron. Fue un acto arrogante que provocó una tremenda indignación. ¿Cómo era posible que en el siglo XXI y ante el mundo entero volaran el único Buda de su clase? Los Budas eran espectaculares. Y no solo destrozaron eso, también todas las pinturas rodeaban a las estatuas. Eran las maravillas del mundo. Ocurrió ante el mundo civilizado y nadie dijo nada. Somos uno de los centros originales de la civilización. La red Al-Qaeda quería eliminar nuestra identidad y la destrucción del Buda fue un buen ejemplo de ello. Querían borrar toda noción de que este era un país con una larga historia de civilización y con una cultura. En aquel momento, gran parte de la comunidad arqueológica mundial no sabía que el oro estaba a buen recaudo y se temía lo peor. De vez en cuando recibíamos noticias del movimiento de ciertos objetos, la mayoría de los que se encontraron en Tilla Tepe. Decían que el oro había sido metido en cajas y trasladado de un sitio a otro. Un experto suizo me envió fotografías que mostraban el oro de Tilla Tepe siendo transportado en cofres para preservarlo. No me dijo a dónde se trasladó o cuánto tiempo permanecería allí. El movimiento de ese tesoro estuvo siempre rodeado de peligros, preocupación, controversia y rumores. La destrucción de un solo objeto ya supone una pérdida cultural. La destrucción de tantos objetos fue tan triste que acabó con todas mis esperanzas y las de otros estudiosos de saber cosas sobre la historia afgana. Los afganos siempre se han sentido orgullosos de su arte. Siempre han tenido una cultura, un folclore. Los ancianos se sientan en círculo y tocan canciones clásicas. Mueven la cabeza al compás y se emocionan con el arte y la música. Fue un crimen atroz destruir lo que en esencia es el alma de los afganos. Los restos de la antigua Bactriana sufrieron todos los daños que podamos imaginar. El régimen talibán fue más allá que ningún otro.
Con ese tipo de ataque a la historia, el oro no podría sobrevivir mucho tiempo en el Banco Central. Los talibanes decidieron volver a atacar la cámara del oro bactriano. Estaba al frente de la operación el Ministerio Talibán de Aviación. El mulá Akhtar ordenó que un helicóptero armado con cohetes sobrevolara el emplazamiento de la cámara subterránea. Con el plano en la mano, los pilotos maniobraron para situar el helicóptero justo encima de la cámara del banco. Lanzaron varios cohetes intentando romper el techo de la cámara. Apenas tuvo efecto. Después de 3 cohetes se rindieron. Vieron que no podrían lograrlo. Aún así, varias personas murieron en las explosiones. Aunque fracasaron, no tardarían en volver a intentarlo. Los caudillos talibanes de todo el país continuaron saqueando tesoros enterrados. Requisaron equipos enviados por la comunidad internacional años antes para encontrar los 5 millones de minas terrestres ocultas en el país. Tras la retirada de las tropas soviéticas en 1991, se habían enviado a Afganistán sofisticados equipos de detección de metales para encontrar y retirar las temidas minas enterradas en el suelo de Asia Central. Sin embargo, algunos caudillos sin escrúpulos se llevaron los equipos de detección a lugares como Bal y los usaron para destruir esas zonas. Cavaron para encontrar monedas y objetos de oro y plata. Cualquier cosa que se pudiera vender. El yacimiento de Ay Hanum parece la superficie de la Luna, con excavaciones ilegales cada pocos metros por toda la ciudad. Gran parte de su arquitectura fue destruida por fuego de artillería durante las muchas batallas que se libraron allí. Las grandes columnas fueron robadas, algunas incluso adornan cafeterías. Sus métodos poco ortodoxos de búsqueda destruyeron toda la historia que podríamos haber aprendido si las excavaciones se hubieran hecho por expertos. Esos contrabandistas estaban privando al mundo de la comprensión del contexto. Estábamos preocupados por la pérdida del oro bactriano. Existía la posibilidad de que esas preciosas reliquias fueran robadas. Con las continuas oleadas de destrucción cultural, los arqueólogos del mundo pensaban que los talibanes habían encontrado un modo de entrar en la cámara. La pregunta era, ¿qué habían hecho con el oro? Se temía que hubieran fundido el oro para venderlo y comprar armas. Las antigüedades del país, ya estuvieran en museos o en lugares históricos, estaban siendo robadas, dañadas o destruidas. Entonces ocurrió un hecho que tendría fuertes ramificaciones para el mundo y para el oro. El 11 de septiembre de 2001. Osama Bin Laden lanza el peor ataque de la historia en suelo norteamericano. Los talibanes y la red de Al-Qaeda de Afganistán están en el punto de mira. ...11 de septiembre de 2001. El ataque terrorista de Osama Bin Laden a los Estados Unidos provoca el odio a los talibanes y a la red de Al-Qaeda en Afganistán. Mientras el resto del mundo especula con el paradero de Osama Bin Laden, los arqueólogos aguantan la respiración. ¿Cuál será el destino del oro bactriano, uno de los mayores tesoros conocidos por el hombre? Muchos creen que los talibanes huyeron del país con millones en antigüedades. Tonight, the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. These demands are not open to negotiation or discussion. El objetivo norteamericano era eliminar a Al-Qaeda de Afganistán y evitar que el país se convirtiera en base de operaciones de organizaciones terroristas.
Los talibanes tenían que ser eliminados, porque si queríamos acabar con Al-Qaeda, había que hacerlo con ellos. 7 de octubre de 2001. Estados Unidos inicia ataques aéreos sobre instalaciones militares y campos de entrenamiento de Al-Qaeda. La guerra enfrentaba a la potencia militar más sofisticada del mundo y al grupo más modesto de individuos armados. Los norteamericanos introdujeron pequeños grupos en Afganistán con armamento guiado por láser. Y empezó su victoria. Estados Unidos y la Alianza del Norte fueron desalojando del poder a los talibanes una región tras otra con bombardeos de castigo. Mazar-i-Sharif fue la primera fortaleza en caer, haciendo huir a los talibanes. Kabul era el siguiente objetivo para los ataques estratégicos. 11 de noviembre de 2001. Los talibanes se preparan para huir de la capital mientras se aproximan las fuerzas de la coalición. Antes de escapar, deciden asaltar el Banco Central una última vez para huir con el mayor tesoro de Afganistán. Había enfrentamientos fuera del banco y del palacio presidencial. Los talibanes estaban perdiendo el control del país. El día anterior habían llegado a Kabul. Había aviones por todas partes y ellos intentaron entrar en la cámara. Cuando las fuerzas de coalición estaban atacando, los talibanes vinieron a buscarme a mi casa, pero pude escapar. Tenían algún plan para entrar en la cámara. Un grupo de talibanes regresó al Banco Central de Afganistán para vaciarlo de dinero en efectivo, sus reservas de oro y, lo más importante, de un legendario tesoro conocido por los historiadores como el oro bactriano. Hombres armados entraron en el banco exigiendo a los empleados que les dieran las llaves de la cámara. Eran talibanes, podrían haberles disparado fácilmente. Uno de los empleados les dijo que se necesitaban 7 llaves que estaban en poder de 7 personas repartidas por el mundo. Habría que reunirlas a todas para abrirla. Los hombres armados hicieron que los empleados abrieran cajones y cajas de seguridad, llevándose 13 millones de dólares americanos y 18.000 millones en moneda del país. Fuera del banco, los talibanes perdían terreno. Los mulás se dirigieron a la Cámara Presidencial llevándose a 2 empleados con ellos. Cogieron a un empleado y le exigieron que abriera la cámara. Él no podía hacer nada. Lo golpearon hasta casi matarlo. El segundo empleado pidió clemencia, insistiendo en que no sabía cómo abrir la cámara. Los bombardeos se intensificaban y los talibanes se quedaban sin tiempo para escapar de Kabul. Probaron con todas las llaves que encontraron, pero nada funcionaba. Intentaban entrar porque querían el oro. Palancas y martillos resultaban inútiles. Los talibanes intentaron usar un soplete para abrir la cerradura, pero la cámara era impenetrable. Pasaron 6 horas en la cámara intentando abrir la puerta. Causaron muchos daños, pero aguantó todos los intentos. Los talibanes pensaron en una última opción. Colocaron dinamita ante la puerta de la cámara con la esperanza de volarla. Parecían haber olvidado la profundidad a la que se encontraba. Colocaron los detonadores. Se retiraron y dieron la orden. Entonces uno de los empleados del banco les gritó que se detuvieran.
Si la volaban, había sido diseñada para que el edificio cayera encima. No podían dinamitarla. La explosión no solo los habría matado a todos, también habría destruido el oro bactriano. Sin opciones, los talibanes huyeron con 18 millones de dólares en metálico. No sabían lo cerca que habían estado de la inmensa cantidad de oro que se remontaba a la época de Alejandro Magno. Un tesoro que rivalizaba con el encontrado en la tumba de Tutankamón. ...12 de noviembre de 2001. Las fuerzas norteamericanas y de la Alianza del Norte habían tomado el control de la capital del país, deponiendo a los talibanes. El régimen derrocado intentaba escapar de las fuerzas de la coalición. Se instauró un gobierno interino para estabilizar el país, encabezado por el presidente Hamid Karzai. El nuevo gobierno hizo un recuento de los activos del país mientras intentaba reconstruir la asolada nación. El 28 de agosto de 2002, Karzai llegaba al Palacio Presidencial junto a 7 dignatarios para inspeccionar la cámara más protegida del país. Era de alta seguridad, tanto por el diseño de la construcción como por las medidas específicas que lo protegían. Y contaba con un procedimiento de seguridad. Ningún ministro o gobernador del banco podía abrir la cámara solo. Era un número exacto de llaves y cada vez que se abría tenían que estar todas. Se dirigieron a la cámara, donde un cerrajero sacó el trozo de la llave que Mustafa rompió en la cerradura. Se introdujeron las 7 llaves y la cámara se abrió. Fue un momento muy emocionante, pero también teníamos miedo por lo que podíamos encontrarnos. Tras décadas de guerras y saqueos, los hombres no esperaban encontrar nada de importancia. Pero se vieron abrumados por la cantidad de oro que yacía ante ellos. La visión de 90 millones de dólares en lingotes casi les hace caer de bruces. Los dignatarios se alegraron de encontrar las reservas de oro de Afganistán. Sin embargo, no había rastro del oro bactriano. El nuevo gobierno llevaba 2 años en el poder y no había rastro del oro. ¿Dónde está el oro? Nadie sabe dónde está. ¿Cuál fue el destino del oro bactriano desenterrado por Victor Sarianidi en Tilla Tepe? ...28 de agosto de 2002... Kabul, Afganistán. Un grupo de 7 dignatarios llega a una de las cámaras más impenetrables del mundo... ...en busca de uno de los tesoros más misteriosos del planeta... ...el oro bactriano. 7 llaves abren una enorme puerta de acero. Encuentran una gran cantidad de lingotes de oro, pero el tesoro bactriano no aparece. Sobre esa maravillosa colección de la antigüedad, muchos dijeron que había sido saqueada. Una inspección reveló una cámara interior secreta. Entraron y encontraron el mayor tesoro de esta parte del mundo, el mayor de Asia Central. Es equivalente al de Tutankamón. Fue un día de gran alegría para todos, porque pudimos abrir la cámara y verificar que las cajas con toda la colección estaban en su sitio. El país llevaba casi un cuarto de siglo en guerra, pero el oro había sobrevivido. Estaba exactamente donde lo escondió el presidente Nayibullah en 1989. A pesar de los levantamientos, la confusión, el carácter internacional y doméstico de la guerra, de la anarquía extrema que prevalecía en Afganistán, a la Cámara del Banco Central no le había pasado nada. Fue un día muy especial. Sirvió para confirmar que la herencia cultural de nuestro país seguía ahí. Demuestra que el espíritu afgano sigue vivo. Impresionante. Había joyas de exquisita factura, muy bellas.
Primero se verificaron las cajas, después invitamos a un comité que lo analizó minuciosamente y lo catalogó. Los talibanes perdieron su oportunidad. Con el rápido avance norteamericano, se vieron obligados a huir de Kabul antes de saquear el oro bactriano. Hombres de gran patriotismo y valor habían salvado el tesoro. En este caso hay dos grupos de héroes. Uno fue el personal del Museo de Kabul, que en un periodo crítico a finales de los años 80 convenció a los funcionarios para que sacaran la parte más rica del legado cultural. Y en segundo lugar, los empleados del Banco Central tuvieron que luchar para evitar que la colección llegara a manos de quienes pretendían saquearla. Era mi obligación y mi responsabilidad no dejarlos entrar. No tuve miedo. No eran afganos. Algunos afirman que la circulación intencionada del misterio, el mito y el enigma evitó la destrucción del oro. Se hizo a escondidas para que los talibanes no se enteraran del escondite del oro de Tilla Tepe. Evitando que ellos lo supieran, se evitaba que lo supiéramos el resto. No nos importó soportar aquella ansiedad siempre que el tesoro permaneciera a salvo. La figura trágica de todo esto fue Najibullah, que fue acusado de haberlo vendido a los rusos en 1989, antes de su caída. El hecho de que no haya pasado nada, que en 20 años los objetos que tenemos en la cámara superaran todos los conflictos en un país en el que se robaron tantas cosas, confirma que es un lugar muy bien protegido y seguro. Espero que el gobierno haya transferido todos los tesoros del Museo de Kabul. El oro es inestimable, pero su auténtico valor reside en la rica historia que representa. Estos objetos certifican la antigüedad de esta tierra, de este pueblo. Confirma las varias civilizaciones que prosperaron aquí y también, ¿por qué no?, las épocas de decadencia. Es un legado y un tesoro nacional que atestigua cuán lejos se remonta nuestra historia y arroja luz sobre ella. La época en la que fue destruido el reino greco-bactriano y el reino Kushan, que no había sido descubierto, fue llamada el Período Oscuro, porque los arqueólogos no sabían nada. Tilla Tepe arroja luz sobre esta civilización. Ahora podemos decir que este período no fue tan oscuro. La destrucción cultural ocurre en todo el mundo en forma de guerras y saqueos. Y el ejemplo más claro es Afganistán. En todos los periódicos encontramos reportajes sobre la cantidad de objetos que se han perdido a consecuencia de la guerra de Irak. Es una gran tragedia, pero palidece en comparación con el enorme daño y la destrucción deliberada que se causó a las reliquias del antiguo Afganistán. Algunos creen que el oro está maldito y arrastra una larga historia de muerte y destrucción. Está maldito. La tragedia de este tesoro es que han pasado 25 años. Estamos en el siglo XXI y prácticamente nadie lo ha visto. Encontrar una sola pieza y mucho más un tesoro entero es como pensar que han exterminado a toda tu familia en un terrible holocausto y descubrir que no solo tu hermano está vivo, sino también tus otros hermanos y hermanas y tu madre también. Hay cosas que se han perdido, pero hay que sentirse agradecidos por lo que queda. Con caudillos e insurgentes del régimen depuesto aún ocultos, la estabilidad no está asegurada. La comunidad internacional se ve obligada a esperar pacientemente a la primera exposición del oro. El ministro de Cultura ansía compartir la rica historia de Afganistán, pero teme que pueda serle arrebatado. Tenemos muchos problemas. El terrorismo sigue ahí. Aún no tenemos instituciones sólidas. Necesitamos un ejército, policía, un sistema judicial justo. Seguiremos trabajando hasta que lo tengamos todo. Es un puente que permitirá que ciudadanos de todo el mundo se beneficien de este acto único de creatividad.
porque es algo que destaca. No es solo nuestro, pertenece al mundo. Esa es nuestra actitud. Las excavaciones ilegales se extienden por todo el país, destruyendo oportunidades para un mejor conocimiento de la historia afgana. Afganistán es uno de los pocos paraísos arqueológicos, porque aún queda mucho por descubrir. Esperamos que cientos de arqueólogos vengan a trabajar de manera organizada y recuperen nuestra fascinante historia. Ofrecemos algo paralelo a Egipto, Turquía, India y China en ese sentido. En octubre de 2004, la delegación francesa reanudó los trabajos en Afganistán, esta vez excavando donde lo intentó Fouché hace casi un siglo. Ahora estamos en mejores condiciones de encontrar lo que Fouché no encontró. No estamos reconstruyendo solo el Estado de una forma democrática. También lo estamos haciendo con nuestra cultura, redescubriendo la historia. Nuestra arqueología va a tener un papel muy destacado. Esta colección es una respuesta importante en muchos sentidos. Espero que el futuro de la arqueología afgana sea brillante. Puede que haya otros Ay Hanun que podamos excavar en condiciones pacíficas, en circunstancias científicas y sistemáticas que llenen los grandes vacíos que existen en nuestros conocimientos sobre el antiguo reino bactriano.